amigos presentes, vamos a dar comienzo a esta charla de Ricardo Esteves, charla que, como ustedes saben, aparte de compartir con nosotros, también va a ser subida a YouTube. Por eso, si bien muchos lo conocen, a Ricardo Esteves, me toca decir que pertenece al mundo empresario, donde integró el directorio de importantes compañías como el Grupo Bungirbon y los bancos Francis y Velox, supermercados Disco y Irsa, entre otros. Fundó el CEAL, Consejo Empresario de América Latina, y cofundó el Foro Iberoamericano. Articulista en el diario La Nación y Clarín, coleccionista y editor de libros de arte. Hoy nos va a introducir en un tema que es de la Argentina, los desafíos de la Argentina. Así que te dejo que empieces. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al doctor Lascano por invitarme. En este lugar tan importante, en la historia argentina. Es la primera vez que visito el Club de Progreso, así que me siento muy honrado y agradecido. Y un agradecimiento muy especial a todos los amigos que me acompañan en este almuerzo. Muchas gracias. Entonces, el tema mío es explorar cuáles son las alternativas que tiene la Argentina en este momento hacia adelante, ¿no? Y yo veo tres grandes líneas. Una línea, tristemente, que le veo un alto porcentaje, ¿no?, para ser realistas, es que el país continúe en la senda, los tumbos con que viene viviendo. Por ahí un año de crecimiento, 2 o 3 años de estancamiento, otra vez, pero siempre es en una línea levemente descendente, que incluso puede hasta llegar a acelerarse. La segunda opción es la opción positiva, es que el país entre en una senda de crecimiento moderado, pero sostenido, que es muy importante. Sería un cambio radical en lo que ha sido la historia argentina. Hace décadas que venimos abocando por este proceso. Y la tercera opción, es la opción más pesimista de todo, sería que la Argentina caiga en un régimen de despotismo. Me voy a centrar primero en esta alternativa, el régimen de despotismo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el despotismo? El despotismo tiene 3 caracteres fundamentales. En primer lugar, es el control de la sucesión. O sea, la sucesión, un partido, un grupo político toma el control y articula para sucederse a sí mismo en el tiempo. El otro aspecto es también el control de la justicia. O sea, los jueces y toda la gente resuelve en favor de las causas que le interesan al grupo. Y la tercera característica es que no hay libertad de prensa, ¿no? Yo creo que es muy útil hacer un ejercicio respecto a lo que son los regímenes de despotismo. Y en ese sentido voy a hacer un repaso con lo que sucedió en Venezuela, que tiene ciertas similitudes con muchos aspectos con la Argentina. En la Venezuela, en el año 1958, se celebró el famoso Pacto Democrático, luego de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, donde 2 partidos, COPEI, cuyo líder tal vez más trascendente fue Rafael Caldera, y Acción Democrática, o ADECO, donde su figura fue Carlos Andrés Pérez, se repartieron el poder durante 41 años. Entre 1958 y 1999, estos 2 partidos se repartieron el poder y dejaron afuera a 2 actores muy importantes de la política venezolana. Uno muy importante, las Fuerzas Armadas, y la otra fue la izquierda. En el año 1999 hay elecciones libres y gana un outsider del sistema, es Hugo Chávez, y que llega con el respaldo del ejército, de las Fuerzas Armadas y en alianza con la izquierda. Fíjense las similitudes que hubo con el acceso de Perón en el año 46 a la Argentina. Los 2 eran militares, los 2 habían estado presos.
O sea, Chávez preso e indultado y Perón preso en la isla Martín García. Los dos tienen el respaldo del ejército, que es un tema muy importante, no es un tema menor. Y otra característica que fue muy saliente, que fue que los dos llegan en un momento de gran bonanza. Cuando Perón llega en el año 46 acá, la famosa historia de que estaban los pasillos del Banco Central llenos de lingotes de oro, eso le permite a Perón hacer un ciclo distributivo, construcción, obras por todo el país, escuelas, en fin, una gran inversión social que le permite conseguir los apoyos para reformar la Constitución y establecer un régimen, digamos, de despotismo, continuarse en el poder, controlar a la justicia y bloquear a la libertad de prensa. Ahora, ¿qué sucede? La Argentina de aquella época, la sociedad civil era una sociedad civil muy fuerte. Estaba la sociedad rural, que era muy importante, el centro azucarero, la universidad era un núcleo de poder importantísimo. Mientras que Chávez llega a Venezuela, la sociedad civil no tenía, la clase media era mucho más reducida que la que tenía Argentina, y después el empresariado venezolano estaba totalmente desprestigiado y corrompido con lo que fue el siglo, los 40 años de los dos grandes partidos. Entonces, Chávez llega en el 99 y los 2 o 3 primeros años es para afianzarse en el poder, y en el 2003 viene el gran boom de las materias primas, con el petróleo a más de $100 el barril, a tal punto que en el año 2004 PDVSA factura al exterior 108.000 millones de dólares. Es una cosa, además para un país de 27 millones de habitantes, es una cosa impresionante. Eso le permite, amén de repartir plata por todo el mundo y reafirmar su liderazgo regional, le permite hacer un plan de viviendas monumental, regalarle a los taxis Mercedes-Benz a cada taxista, qué sé yo, y eso le permitió hacer todas las reformas que transformaron al país en un régimen de despotismo. Y eso no se dio en aquel momento en Argentina, en fin, estuvo el golpe militar porque la sociedad civil era un factor de resistencia muy importante. Cuando vienen los Kirchner acá a la Argentina, ellos llegan en el 2003, o sea, justo cuando se inicia, pero vienen del sur de Argentina, vienen sin estructura, sin organización, o sea que los primeros 4 años de gobierno les sirvieron para afirmarse, y cuando llega realmente el segundo mandato de ellos con Cristina Kirchner en el año 2007, es ahí cuando hacen un intento de controlar el sistema político argentino. Era el plan que se abortó con la elección de medio término del año 2009, ¿no? Entonces la Argentina tuvo ese gran ciclo de bonanza económica, que era la gran oportunidad que tenía el kirchnerismo para afianzarse y lograr un régimen despótico. Entonces yo le veo pocas chances en la actualidad, porque es todo un proceso. Para lograr un régimen despótico tiene que haber una bonanza económica muy fuerte que permita distribuir y conseguir los respaldos electorales para hacer los cambios, cosa que no se da en la Argentina de hoy. Entonces la Argentina tiene, yo diría como opciones más probables, entrar en esa senda de crecimiento moderado o seguir a los tumbos. Ahora, para entrar en esa senda de crecimiento moderado es fundamental que el país resuelva la cuestión fiscal. Esa es la madre de todas las batallas. Si Argentina no encuentra un esquema de equilibrios que le permita vivir en armonía fiscal, Argentina seguirá a los tumbos. La gran pregunta acá es si es posible lograr
esa situación de equilibrio fiscal con el régimen monetario actual, o va a ser necesaria imprescindible una dolarización. Hay muchos economistas, incluso algunos presentes, que lo sostienen, que la Argentina sin la dolarización, porque con el régimen monetario actual hay tantas formas de trampear y de resistirse a la restricción del gasto, que va a ser muy difícil lograr ese equilibrio, y después la sociedad está tan cansada, tan agotada, que no soporta los sacrificios de largo plazo. Entonces yo diría que la clave es resolver el tema fiscal, que paradójicamente los partidos políticos no han contribuido nada para eso. Los partidos políticos del signo que sea, por supuesto que los populistas más todavía, pero todos se han empecinado en decirle a la sociedad: el tema fiscal no es un tema de incumbencia de ustedes, no se inmiscuyan en cómo nosotros vamos a gastar la plata que es de todos, ¿no? Entonces eso tampoco ha ayudado, la sociedad no tiene conciencia de la importancia, y cualquier intento moderador y organizador de las cuentas se presenta como un atentado a los intereses de la sociedad. Así que esa era mi introducción, y estoy abierto si alguien quiere hacer preguntas y contestarles al respecto. Muchas gracias. Gracias. Les comento un poco la dinámica. Ahora están sirviendo el primer plato, que lo podemos saborear. El que quiera formular una pregunta, levanta la mano, yo lo veo y distribuyo el orden. Y mientras tanto vamos después a esperar el segundo plato. Pero todo está abierto para que puedan preguntar lo que deseen. Gracias. Ahí hay una pregunta. Como para empezar, la Argentina está, digamos, decimos, en decadencia, declinando y pareciéndose a lo que fue todo el siglo, digamos, el resto de América Latina. Entonces, pienso que una pregunta relevante sería: ¿por qué Argentina pudo ser diferente a América Latina tanto tiempo, hace tanto tiempo? Y buscar en eso que nos hizo diferentes alguna clave para volver a ser un país con más desahogo económico, pero sobre todo sobre eso cultural, ¿no es cierto? Yo creo que la clave que explica lo que fue el gran milagro argentino, de un país desértico transformarse en un país que estaba entre los 7 u 8 primeros del mundo, fue que tuvo una constitución y un sistema de normas creíbles, aplicables y respetables, ¿no? Y además era un país que estaba semidesierto, abierto a la gran inmigración, entonces se dieron todas las condiciones para... pero hay que tener conciencia de que en todo ese periodo de realización de la Argentina, el país tuvo fuertísimos desequilibrios fiscales siempre, que se compensaban con el gran ingreso de capitales que venían del mundo a invertir acá, porque este era un país muy rentable, había una gran rentabilidad y se respetaban las normas. El que invertía podía extraer capital y todo lo demás. Yo creo que ese proceso se rompe cuando la Argentina deja de ser un país ajustado a su constitución y a sus leyes. Eso se fue rompiendo paulatinamente a mediados del siglo pasado, del siglo XX. Ahí se empieza a romper el sistema de normas y Argentina deja de ser un partido. Entonces ahí se frena ese flujo constante de capitales que ha venido del mundo acá a la Argentina. Respecto a ese punto que acaba de señalar el orador, me gustaría su reflexión, si la tiene,
sobre el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue ejemplar precisamente en el tema fiscal. Hay infinidad de cuentos que usted debe recordar o conocer sobre la estrictez que tenía el líder radical antipersonalista, y me gustaría alguna reflexión, porque lo que vino después fue mucho más dramático que lo que pasó antes. No, sí, coincido con el señalamiento, y es más, hasta el gobierno de Hipólito Yrigoyen fue un gobierno respetuoso del equilibrio fiscal, no se les entraba por la cabeza hacer otra cosa, o digamos, las martingadas y los inventos que vinieron después corresponden a la segunda parte del siglo XX, pero tanto el gobierno de Yrigoyen como el de Marcelo Torcuato Alvear fueron gobiernos absolutamente respetuosos en esa concepción, y si eso se hubiera mantenido, la Argentina no hubiera perdido la posición de liderazgo que tuvo, en fin. Bueno, hay muchos que señalan que fue el golpe del 30 o cuestiones ahí donde la Argentina rompe su circuito que venía de crecimiento y de desarrollo. Quiero señalar que en plena situación caótica que vivió la Argentina, el gobierno de Ilia fue un gobierno donde podemos estar de acuerdo o no con algunas medidas económicas, pero se cuidó especialmente el equilibrio fiscal y especialmente la deuda externa que bajó. Es un detalle que a veces se olvida. Sí, es cierto eso, pero acá me señala muy bien que no hay que olvidarse que Ilia rompió los contratos petroleros que había firmado el país. Perón primero iniciado y Frondizi después. Eso tuvo un impacto, fue un golpe tremendo. Tiró para abajo todos los inversores extranjeros que venían, eso fue un freno muy grande. Es cierto que su enfoque en el control fiscal está muy bien, pero lamentablemente ese episodio fue uno de los episodios marcantes de su gestión. Uno de los temas que circula es el tema del cambio de moneda. Y usted ha hecho referencia a eso. Personalmente tengo una opinión, digamos, en cocción, no madura, en el sentido que el país no está preparado para una dolarización en términos culturales, pero sí practica en forma activa el bimonetarismo. Es decir, si hay un bimonetarismo consuetudinario que es muy fuerte en materias inmobiliarias, en materias de medir los precios, en la materia de comercio exterior, e incluso eso llega hasta el comercio minorista. Entonces la pregunta es si una canasta de monedas libres, claramente libres, no podría ser una compensación manteniendo un sistema bimonetario que culturalmente sería aceptable. Y no sé si es una buena opinión esta o una mala opinión. Yo no soy el más experto en ese tema. Está entre nosotros Alejandro Estrada, no sé si la querés contestar vos a la pregunta, que está más Yo creo que es un tema muy difícil dar una respuesta categórica, porque es algo que solamente va a tener una demostración el día que se aplique y se pruebe de hecho en la sociedad. Todo lo que podamos opinar antes son suposiciones, imaginaciones. Ahora, sin duda, ya la economía argentina está funcionando en buena medida con el dólar. Todas las cosas que uno hace las calcula en su equivalencia con el dólar. O sea que y el peso, yo creo que el peso argentino tuvo un golpe, tuvo una oportunidad, que fue con la convertibilidad.
pero la ruptura de la convertibilidad fue un golpe cuasi mortal para la moneda argentina. O sea, recuperar la confianza en el peso es una tarea colosal, colosal, sobre todo después de ese episodio. Hasta ese momento la sociedad estaba abierta y aceptó de buena manera la opción de la convertibilidad. En contra de la opinión de Alejandro Estrada, que no la dijo, la voy a adelantar, no creo que la dolarización sea posible, pero ¿no te parece que con un banco central realmente independiente no se puede lograr un equilibrio fiscal? Sí. Desde el punto de vista teórico, sí. Incluso, fíjate vos, en un periodo del gobierno de Macri se cerró la emisión de moneda. Sin embargo, la deuda pública se fue renovando a tasas muy elevadas. O sea, hay mecanismos, digamos, extraformales donde el país se las puede... Yo quisiera, el ideal sería eso, con un banco central independiente, pero hay otras trampas que escapan a los controles, donde en un país donde todo el sistema está enviciado, todos los sistemas, y además incluso hasta nosotros mismos, uno se pregunta, en un régimen de restricción efectiva, si la Argentina tiene que ajustarse a un sistema de régimen fiscal equilibrado, pregunto yo, ¿puede seguir manteniendo el Teatro Colón con 2.300 empleados, contratando artistas en el exterior, pagando cifras del exterior? Entonces, ataca, va a ser asumir la situación de equilibrio fiscal, va a ser un golpe muy, muy tremendo a la sociedad. Por eso digo, si no es con un corsé extra natura, no sé si va a ser fácil lograrlo. La independencia del Banco Central es lo que le ha permitido a Brasil tener 350 mil millones de reservas reales y ningún populismo lo puede lograr. Enrique, habla fuerte porque no te escucho. No, sí, es verdad. No, él dice que el tener un banco central independiente le ha permitido a Brasil tener casi 400.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Entonces, ¿por qué la Argentina no podría? Pero yo diría otra cosa, porque dentro de la clase dirigente brasileña, de todos los sectores, no se cuestionan romper la estructura fiscal del país. Eso es lo más importante, incluidos los sindicatos brasileños, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Hay una conciencia de establishment, eso no se puede violar. Y lo ha respetado Lula. Por eso cuando Lula asume el gobierno y todo lo demás, decide mantener a Enrique Meireles en el Banco Central y acepta, no se le cruza por la cabeza hacer las locuras que en simultáneo hacía Argentina, que Kirchner declaraba que de ninguna manera se iba a prestar a hacer los ajustes. Esto que acabas de decir, Ricardo, se llama simplemente cultura. Los brasileños tienen una cultura determinada que los hace respetar sus instituciones. Nosotros no respetamos nuestras instituciones, las decisiones de nuestras instituciones, y tenemos una cantidad enorme de caminos indirectos para llegar al objetivo que queremos, más individual que colectivo. Y creo que ese es el problema de la Argentina, el problema cultural. O sea, se ha enraizado, se ha calado tan hondo que esa cultura argentina de decir yo, en Argentina todo se puede, todo es posible. Entonces, un ministro no sabemos a quién va a responder, si a él, si a su primer ministro, perdón, si a su presidente, al partido, a la tradición, no lo sabemos. Y lo vemos todos los días en los diarios, todos los días lo vemos cómo cada uno aplica su criterio, su manera de pensar, creyendo de que, bueno, yo me salvo, se salvan los que están conmigo.
eso no forma un país. Argentina, el problema de Argentina es eminentemente cultural, por el proceso que vos has descrito, esos tantos años de irregularidad, de no cumplimiento, de gobiernos no democráticos, ¿no? Nada más. Sí, incluso puedo afirmar eso. Sí, totalmente es así, Eduardo. Incluso yo digo, con respecto a los intereses de nuestro grupo, los que estamos hoy almorzando acá, a todos nos interesaría y nos gustaría muchísimo que un emblema de la Argentina, como es el Teatro Colón, continúe funcionando de la forma... Ahora yo pregunto, ¿estamos dispuestos a aceptar que por 2 años se tenga que cerrar el Colón cuando tenga, o si no hay para pagar a los artistas extranjeros, o los que tienen que hacer el sacrificio son los otros sectores sociales y no el nuestro, ¿no? A eso me refería. ¿Vos querías preguntar algo? ¿Por qué el Teatro Colón y no Aerolíneas Argentinas? Sí, también, ambos. Pero me parece que Aerolíneas es un agujero mucho más... Sí. Comparado con el Teatro Colón, debe ser nada. Y así todas las empresas del Estado. Sí, un montón de empresas públicas que tendrían que ajustarse, que deberían ser, si no rentables, por lo menos equilibradas. Entonces, totalmente de acuerdo, la de Aerolíneas es un absurdo total. En Brasil las empresas pagan impuestos y una cosa así, y acá encima absorben recursos públicos y tampoco se puede decir que sea un ejemplo de servicio el que presta. Yo pienso que el peso está terminado, formalmente. Señores, acá hay una opinión que vale la pena escuchar. Los invito. Buah, no sé si vale la pena, pero es lo que pienso. Es el atractivo. Hace muchos años, pienso. Yo creo que el peso se ha ido terminando, es decir, ya no es reserva de valor, entonces pierde su condición principal de moneda, no sirve para ahorrar, inclusive como unidad de cuenta cada vez menos. La inflación que hemos tenido ha acelerado este proceso, llegándose a una dolarización de hecho, que no sabemos bien sus consecuencias, pero sin duda se va a ir imponiendo el dólar como moneda, y esto es así, aún el propio gobierno busca darle más flexibilidad. Yo creo que el tema central, al no tener moneda, es imposible la recuperación económica. Es decir, entonces ahí aparecen los parches del Estado. Si uno hiciera un buen análisis de la cosa, se daría cuenta que gran parte del déficit fiscal se debe a no tener moneda. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que no hay otra que empezar por la moneda, es decir, la reforma monetaria. Esto ha sucedido en varios países, inclusive en Alemania, enseguida después de la guerra, de un día para otro se hizo la reforma. Acá hay una especie de nacionalismo que quiere mantener la moneda que no cumple su rol. Más aún, genera una alteración enorme de las relaciones comerciales entre las personas y entre las empresas. Creo que no hay un consenso en absoluto. La mayoría de los economistas tienen un sentimiento, diría yo, cuasi patriótico, y esto hace que se resista al cambio. Pero yo creo que el cambio es inevitable, que se va a ir viniendo poco a poco, y va a ser el inicio de la recuperación. Pero por ahora tarda, por esa opinión de los principales economistas de oposición. Los del gobierno no tienen opinión. Bueno, esta es mi síntesis. Muchas gracias. Vamos a retomar la exposición con un par de preguntas
que adelanté ya a nuestro expositor, de manera que está de acuerdo en contestarlas. La primera pregunta es: ¿qué sabe sobre lo que se está cocinando en los think tanks de la posible oposición? Que por lo menos hay 3, creo. Y en segundo lugar, ¿cómo enfrentar la bola del ELIX sin caer en normas de emergencia, que sería consolidar otra vez más la ruptura de los compromisos previos? Gracias. Bueno, los grupos, los think tanks creo que hay 4, de los 3 principales candidatos más otro que coordina o que lidera Pichetto. Ellos están trabajando y en cada uno de ellos hay gente sensata, hay gente preparada, o sea, están bien orientados. Ahora, probablemente no expliciten cuáles son las grandes medidas, porque sería muy inoportuno y políticamente inconveniente. Si tienen que decir que tienen que dejar un ajuste, cerrar aerolíneas, tendría un efecto político muy negativo. Entonces, yo diría que no hay conocimiento de que estén preparando paquetes muy drásticos, y yo lo entiendo y lo comprendo, que tal vez no sea el momento. Y después respecto a qué hacer con la tremenda deuda en pesos que se viene reciclando permanentemente del Banco Central, yo creo que no se puede concebir una solución aislada, sino dentro de un plan integral de reforma. Es muy difícil tirar una solución. Habría que juntar a varios economistas y decirle, bueno, en este contexto, ¿qué solución le damos a este problema que no es menor? Pero creo que va a ser siempre doloroso. Hay soluciones dolorosas, no hay soluciones fáciles, y yo creo que tienen que encuadrarse en un cambio profundo de modelo general. Gracias. Para tranquilidad de todos, les cuento que las 5 fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio están, el grupo Pichetto lo presenta esta misma semana, y creo que mañana, y el 16 está armada la reunión de todas las fundaciones para conciliar el trabajo de todas, o sea, para presentar un único plan de gobierno, cualquiera sea el que gane la interna. Gracias. Ratifico lo que acaba de decir Enrique, y me pregunto si no será la hora de dialogar con la oposición. Quisiera hacer una referencia al nacimiento del Club del Progreso. El nacimiento del Club del Progreso fue después de la batalla de Caseros. Se fundó por, digamos, pedido de Urquiza, para amigar a los argentinos, federales y unitarios, rosistas y antirrosistas, en una situación bastante parecida a la que estamos hoy. Mucho más cruenta, por supuesto. En aquella época se degollaba a la gente y se iban a vivir a otra parte. Pero no sería cuestión de que estas 5 entidades, o quien sea, finalmente dialogue con los adversarios, porque los adversarios no son solamente los políticos, no es Cristina Fernández de Kirchner ni Alberto Fernández, sino los sectores que están subsidiados por ellos. Por ejemplo, los grupos, ¿cómo se llaman? Los piqueteros, los que dirige el señor Barbado, que no me acuerdo cómo se llama, y Grabois. Pérsico proviene de una familia muy rica de la ciudad de La Plata. De paso lo digo. Yo creo que estamos en un momento muy peculiar, en víspera de una gran elección, y yo diría que a veces entrar en muchos diálogos
no resuelven los problemas. Dialogar con gente que tiene intereses muy arraigados y muy profundos y que van contra la esencia de lo que es el sostenimiento de un modelo capitalista, yo creo que no es el momento oportuno de dialogar. Y además es una situación donde la oposición está en una relativa situación de debilidad, porque está fuera del poder, ¿no? No es que está con el poder como para tener una voz de peso. Te hago una pregunta, Ricardo. ¿No te parece que dada la coyuntura económica, la situación social de desesperanza y una inflación que corre, no habría que adelantar las elecciones? Yo creo que no sería una señal positiva. Yo creo que están los cronogramas establecidos y yo creo que debemos ir a las próximas elecciones con el sistema de reglas con el que contamos, incluso con las PASO, con todo como está establecido. Que creo que no convendría alterar, y además es el tiempo que necesitan la oposición y las distintas fuerzas para dirimir sus problemas internos y sus diferencias internas. Yo creo, es un comentario nomás, que cuando se habla de diálogo, el aspecto fundamental es que el diálogo tiene que ser entre las fuerzas que sostienen el sistema. Nunca puede ser contra fuerzas que quieren boicotear el sistema. No podemos tener un diálogo con un sector que está de acuerdo con la política de Irán, por ejemplo. No tenemos nada que hablar. No podemos tener un diálogo con quien ha, de alguna manera, no solamente apoyado eso, sino que en los movimientos supuestamente progresistas no hubo una voz de condena ante el asesinato de esta pobre chica que tenía mal colocado el chador. Y en todo el mundo hubo una reacción así. Es decir, ese diálogo con los que están pro sistema incluye a socialdemócratas, incluye a señores que tienen una actitud más o menos crítica con el sistema. Porque hoy un socialdemócrata sabe que primero tiene que tener que distribuir. Si no tiene que distribuir, lo que distribuye es la miseria. Entonces tampoco se va a oponer a una política de ajuste, aunque sea un control que también es útil para que ciertos ajustes no beneficien solo a un sector. Eso pasa en Alemania, por ejemplo. Es decir, una cosa es un socialdemócrata y otra cosa es un petardista de pseudo-izquierda, que en definitiva es un fascista de izquierda. Entonces, hoy en el mundo el tema es sistema o antisistema. Es decir, yo no podía apoyar a Mussolini porque hacía andar bien los ferrocarriles. Mussolini era una figura antisistema. Y acá, Bolsonaro, para mi gusto, es una figura antisistema, lo cual no quiere decir que sectores que apoyaron a Bolsonaro mañana vuelvan al sistema. Lo mismo pasa, en mi opinión, con Trump en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Trump, en esta elección, le está yendo bastante mal. Por ahora, la información que estamos teniendo es que independientemente de que el control todavía no está claro del Senado y diputados, los sectores trumpistas han perdido bastante dentro del propio Partido Republicano. Es decir, todo lo que sea antisistema es lo que hay que combatir. Tratar de salvar el sistema democrático, porque eso es lo fundamental. Y sobre eso, todo tipo de diálogo. Eso es un poco el aporte de lo que quería decir. Muy bien, Emilio. Muy bien. No se puede aclarar. No, totalmente de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y incluso el establishment brasileño estaba con Lula, no con Bolsonaro, ¿no? Los grandes bancos, la Fiesp y las grandes organizaciones del establishment brasileño apoyaban a... Lo único preocupante es que a veces, como sucedió, acaba de suceder en el Teatro Colón, que, perdón, vuelvo con el ejemplo, que fue una persona pretendiendo entrar con un perro en el Teatro Colón, y un secretario del gobierno de la ciudad, que lo conozco y que
me para y me pregunta, ¿qué hago? Dejo entrar, le digo, pero es el colmo, es una aberración. ¿Cómo va a entrar un perro? No, pero ¿cómo? En fin. Entonces hay como un pudor para no oponerse y no resistirse a ciertas cosas que serían actos de tolerancia. ¿Cuándo fue eso? Anoche. Ah, pues me toca ir. ¿Cómo? Me toca en directo. El día del perro. No, mi hijo es el ministro de Cultura de la ciudad. Pero no sé, era un colega de él. Pero preguntale porque debe saber del episodio. Ricardo, me interesaría mucho conocer tu opinión sobre un tema. Si la oposición consiguiera el gobierno a fines del año que viene, ¿cuál debería ser la política de ese gobierno con relación a Brasil? ¿Debería ser una política de tratar de recomenzar un entusiasmo de integración? ¿Debería ser una política de ver si Brasil nos puede ayudar en el tema que se ha hablado acá del problema de la reforma monetaria que requiere la Argentina? ¿Qué se podría hacer con Brasil? Me parece un tema muy importante y no hay uniformidad. Por ejemplo, hay gente que dice que hay que desmercosurizar la relación, que hay que ver el tema de la apertura incompatible con el Mercosur, de una gran apertura de las economías de Brasil y Argentina bajando protecciones. Me interesa tu opinión sobre todo esto. Bueno, yo estoy totalmente a favor del acercamiento entre Argentina y Brasil, incluso modestamente, pero he trabajado muchos años en acercar y en crear puentes. Yo creo que la Argentina no tiene otra salida internacional, sino es un primer nivel de inserción privilegiado con Brasil. Ahora, de ahí aspirar a tener una moneda común con Brasil, yo creo que es una pretensión totalmente desubicada. No hay ninguna chance, porque el track record que tenemos en la Argentina de indisciplina, de desorden fiscal, para hacer un intento tendríamos que pagar un precio tan brutal que no sería conveniente para la Argentina, porque el desprestigio del país y de la moneda ante los ojos de las autoridades del establishment brasileño es tremendo. Entonces yo diría que totalmente de acuerdo en mayor integración comercial, mayor integración de inversiones, postura común en muchos aspectos en el mundo, en fin, solidaridad de Argentina en los requerimientos de Brasil y no más recelos que si va a tomar una posición ventajosa, porque nosotros estamos en una situación que tenemos que aceptar nuestras limitaciones y integrarnos a partir de esa situación de debilidad. Imaginar otra cosa sería utópico. Un tema que no ha sido tocado, pero que es estratégicamente muy grave, es el tema de decisiones en torno al Atlántico Sur, ya sea el puerto de aguas profundas, el puerto chino, la colaboración con Gran Bretaña frente a la pesca ilegal, o la colaboración en materia de explotación petrolera offshore, etc. Hay una agenda durísima. Quisiera saber la opinión de nuestro expositor sobre estos temas. Gracias. Sí, sin duda que el Atlántico Sur es un tema prioritario para la Argentina. No obstante que yo creo que la Argentina ha vivido un ciclo de ensimismamiento, hasta donde yo creo que viene ahora una actitud totalmente distinta, de apertura, integración, primer núcleo con Brasil, segundo, y un posicionamiento estratégico fundamental dentro de Occidente, porque Occidente, sin, por supuesto, descuidar y mantener las mejores relaciones posibles de comercio y de inversión con China y con todos los países. Y del Atlántico Sur, yo creo que Argentina tiene que tomar un rol muy activo, que lo ha abandonado con respecto a la pesca y a otros aspectos fundamentales, máxime porque hay versiones, yo no tengo la información totalmente
de que habría un reservorio petrolífero en el mar, en las proximidades de Mar del Plata, que dicen que tiene un potencial mayor aún que el de Vaca Muerta. No sé si vos habías escuchado algo de eso. No, no he escuchado, pero he escuchado tantas cosas de la Argentina del futuro. Ya no puedo dormir. No, porque eso tiene para dedicarlo ahora y sacarlo ahora, petróleo, litio, energía verde, para todavía más. Sí. Perdemos la democracia. Queremos que después no tenemos nada. No, totalmente de acuerdo. Por eso yo digo, Argentina tiene dos urgencias. Es uno, bajar la inflación a un dígito, y dos, tiene que haber un solo dólar para importar, para exportar y todo. Eso es lo demás. Si eso no se consigue, nada de lo demás tiene sentido. Ni la reforma laboral, ni la reforma jubilatoria, todo lo demás, Vaca Muerta, lo que sea, no tiene sentido. Ahora, si Argentina logra inflación de un dígito y tener un solo dólar, la Argentina, con las condiciones actuales, no pido nada más, va a haber una explosión tan impresionante de inversiones, porque cambió la ecuación mundial. Ahora son rentables una cantidad de cosas que hace 3, 4 años atrás no tenían sentido. Entonces yo diría, si Argentina, el primer paso es ese. Si logra eso, Argentina entra en una senda y lo logra y consigue mantenerlo, un solo dólar y un dígito de inflación, Argentina entra en un ciclo expansivo. Es mi impresión. A ver. Sí, disculpame, creo que los argentinos nos hemos acostumbrado. Silencio, por favor. Hemos acostumbrado al milagro, creyendo de que vamos a descubrir no solamente la piedra filosofal como conocimiento, sino la materia prima que nos va a salvar de trabajar, de transformar, de pelear y ponerle el hombro para tomar mercado. Hemos perdido eso. Eso es lo que necesitamos. Lo demás lo tenemos todo. Si tenemos una moneda común, si no la tenemos, es secundario. El progreso solo lo fue llevando a los europeos a tener una moneda que sea común. Todos la aceptan, un banco central común. Y nosotros estamos todos los días viendo a ver cómo hacemos el shortcut, cómo cortamos caminos. No hay caminos cortos, el camino es el del laburo. Eso en todos los niveles. Pero ¿cómo se hace para poder lograrlo? Ayer en La Nación, creo en tapa, dice, Argentina pierde 2.800 millones de dólares simplemente por transferencia de su pesca del mar territorial, del mar marítimo argentino, a los chinos que están 20 millas del otro lado. Y así tenemos todo, y así tenemos lo del sur, el juego, la droga, los municipios. Entonces todo es la forma de cortar camino, no hay manera de cortar camino, lo único que vale es la competencia de, qué sé yo, de Maradona o de Messi. Hay que jugar fútbol, no soñar. Nosotros soñamos, es una cuestión cultural. ¿Cómo se hace eso? No sé. ¿Te das cuenta? Perdón. Una acotación siguiendo esa línea. Por ejemplo, el pescado que capturan las empresas argentinas lo tienen que exportar a un dólar de 160 con las retenciones. En cambio el otro chino le es mucho más negocio que pesquen las empresas argentinas, se lo venden a ellos y se lo pagan a 180 o a 200 y hacen los chinos la diferencia. Por eso es una aberración este modelo que ha inventado la Argentina y que ha quedado atrapado de los 2 dólares y la alta inflación. Volviendo al tema del Atlántico Sur, señor Esteves. Ayer escuché una charla de la diputada Los Pilatos de PRO, donde hablaba que había 3 islas naturales que se habían formado, que están cerca de las Islas Malvinas, y que la Argentina tendría que tomar posesión de ellas para evitar que los ingleses extiendan su mar territorial.
Es un problema de tipo, creo que político, y como realmente creo que no tenemos ni siquiera un barco para patrullar el Atlántico Sur, salvo lo de prefectura, porque todos tienen centro naval, y conozco que la flota nuestra no tiene ni nafta. ¿Usted qué opina de eso? Como para que no sigan robándonos las partes histícolas, es decir, los bienes histícolas del país, en relación a lo que decimos que aparte le pagamos a los ladrones. Gracias. Bueno, yo creo que usted describió muy bien la situación. Nosotros estamos en condiciones fácticas de tomar esas islas y de ejercer algún mínimo control, pregunto primero. Y segundo lugar, también creo que tenemos que manejarnos con suma diplomacia en la relación con el Reino Unido. Es una cosa que estamos construyendo paso a paso, no debemos dar un paso en falso y que implique un retroceso, poner una estaca en el corazón de Occidente hacia nuestra necesidad de acercarnos. Pero yo sugeriría que sea Herrera Vegas el que haga una acotación sobre este punto. No sé si está presente acá, pero si llega a estar, que opine una palabra al respecto. Yo presencié desde un lugar muy central, la guerra privilegiada, la guerra con Gran Bretaña. Cuando teníamos los barcos y teníamos los Exocet, la hicimos a la guerra y perdimos. Además nos aplicaron cosa que no le pueden aplicar a Rusia porque tiene el privilegio de vetar cualquier condena. Nosotros nos condenaron en 48 horas. Fuimos con Eduardo Roca al Consejo de Seguridad y lo único que pudimos responder es mañana viene el canciller a responder la pregunta de si nosotros podíamos, porque el embajador inglés dijo, nosotros sabemos que tenemos un conflicto con Argentina, pero yo puedo afirmar solemnemente que el Reino Unido no va a utilizar la fuerza. Pregúntele al embajador Roca a ver si él está en condiciones de hacer una afirmación similar. Lo único que pudimos es pedir una postergación hasta el día siguiente cuando llegó la delegación argentina, ya habiendo invadido las islas. No creo que sea un tema central para resolver la Argentina futura. Ese tema yo creo que hay que hacer buena diplomacia con el Reino Unido y tal vez algún día en situaciones mejores los propios habitantes digan qué bueno poder ir a Buenos Aires, a los buenos hospitales de Buenos Aires, con relación a Herrera Vegas, hay una anécdota que muy poca gente conoce. Herrera Vegas estaba destinado en la misión de Naciones Unidas y le tocaba permanentemente, por deserción del embajador, hablar en televisión. Hasta que la Thatcher dijo, no lo pongan en la BBC al señor Vegas. Esto es real. Y segundo tema, con relación al Atlántico Sur, a mí me parece que Argentina está resignando, no solo a través de las Islas Malvinas, sino a través de las pretensiones chinas de construir una base en Tierra del Fuego, sus eventuales y lejanísimas reclamaciones sobre la Antártida frente al Pacto Atlántico que está por terminar, que está por vencer. Y por último, muy breve, el tema de la pesca ilegal china no se soluciona básicamente porque los funcionarios argentinos reciben coimas de los pesqueros chinos para dejarlos pescar. Gracias. Un poquito fuera de momento, a lo mejor, John Carlin, periodista en El País, responde en una nota hace unos 8 años, calculo, cuando le dicen, vos Carlin, le dirán tú, ¿no es cierto? ¿Eres español o inglés? ¿O tú eres 50%, español 50%? Él dice, no, yo soy más que eso. Dice, mi amigo Cacho de Buenos Aires
me dice que soy 50% español, 50% inglés y 50% argentino. Y sigue la nota sobre otro tema, y Carlin desliza allí, para los argentinos que quieran leerlo, que 100% puede componerse de 3 veces 50 en Buenos Aires. Cosas como estas yo leo todos los días, en los diarios importantes y de los periodistas de renombre, que son los únicos que pierdo tiempo en leer, otros ya no los leo. Hay un gran trasfondo de irracionalidad vigente. Lo que usted nos dice y nos recomienda, y otros economistas también lo han hecho, en alguna gran medida supone que ya hemos resuelto nuestros problemas de irracionalidad. Somos capaces de descubrir que precisamos cierto grado nos toleramos cierto pequeño grado de desequilibrio fiscal, que la moneda que realmente existe en Argentina es el dólar. El peso no es moneda, ni me sirve para ahorrar, ni para comprar una casa, ni un buen caballo de carrera, ni un cuadro de firma. No me sirve para eso. Con el dólar, personalmente, he pagado un café, he pagado el taxi, he pagado el cajoncito de vino. Y me lo han aceptado siempre. Es decir, uno es moneda y el otro no es moneda, ni siquiera cuasi. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? El gran acuerdo político. Y el gran acuerdo ese que incluye a todos. Claro, no podemos poner a los asesinos ni a los ladrones consuetudinarios. Alguien queda fuera. Todos los que por ahí discrepan en algunas cosas, más protección para la petroquímica o menos, más protección para el textil o menos, eso está en lo discutible. Y bueno, se puede armonizar. Ahora, ¿cómo llegamos a esta armonía? Necesitamos un cierto consenso político. ¿Y cómo lo conseguimos? Atención, no solo consenso, sino legitimidad, que el público general crea que lo que hacemos lo hacemos bien y por su. Y con un sistema electoral como el donde nadie, digamos, muy pocos elegidos saben en qué consiste. Muy pocos. Pocos acá. Casi ninguno, si voy a la pizzería de Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Y ninguno, si voy a otros lugares, conoce cómo se elige su diputado. ¿Cómo va a tenerle fe a un diputado que prácticamente le cayó del cielo? Ni siquiera por azar. Necesitamos otro sistema electoral. Con otro sistema electoral y un peso bien administrado, todavía somos vulnerables a una amenaza como la que hizo el húngaro a la libra esterlina. Si pudo voltear la libra esterlina aquella vez, ¿cómo no va a poder voltear el peso? Necesitamos la amistad fuerte y sólida de quien es el emisor de esa moneda que se llama dólar. Tenemos que estar instalados en la alianza norteamericana, porque si no, somos frágiles. Y si la guerra se propaga por todo el mundo, peor, porque los dos vecinos nuestros son aliados de aquel. Entonces, olvidarse de buscar aliados lejos y raros. Tenemos un lugar y tenemos que cambiar y bien, instalar la racionalidad. Y ahora cierro con esto porque sé que he dado una vuelta al mundo. ¿Qué se hace para poner la racionalidad en una sociedad? Bien, siglo XIX, 1800 y algo, en algunos países se pusieron maestros a enseñar matemáticas. Ahora dicen que la música también ayuda. A lo mejor. Algo hay que hacer para que 50 más 50 más 50 no sean 100. Mientras maduran sus preguntas de cierre, voy a pasar unos avisos del club. En los foros de la ciudad próximos tenemos el martes 15 de noviembre Miguel Ángel Toma a las 19 horas, tertulia. El jueves 17 de noviembre Emma Kalmanash por Zoom, 18:30 horas. Y el martes 22 de noviembre tertulia, no almuerzo, con Horacio Jaguararena a las 18:30. Esto es una de las avisos de foros y de tertulias que están programados. El martes 29 de noviembre, esto es para los socios, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria.
un tema que está también, que probablemente se concrete ese día. Hemos propuesto al SAME, en la persona de Crescenti, su titular, con el premio Club del Progreso, que se hace todos los años, o de vez en cuando últimamente, dado la pandemia, a personas que se han destacado precisamente en hacer avanzar un sector de la vida pública o privada del país. En el 19 fue Santiago Kovalov, en el 16 Margarita Barrientos, en el 15 Jorge Fontevecchia, 14 Abel Albino, 12 Carlos Fait, José Claudio Escribano en el 10, Eugenia Sacerdote de Lustig, científica, en el 2009, Guillermo Rux, pintor, en el 2008, Tomás Ruiz Martínez en 2007, Magdalena Ruiz Guiñazú 2005, Félix Luna 2004, Jorge Baqué, juez 2003. Estos son los principales de los premios Club del Progreso de los últimos años. Y quiero leer la lista de socios honorarios: Elías Bensecri, Carlos Blaquier, Carlos Pedro Blaquier, Ignacio Blaquier, María Elena Blaquier y Santiago Blaquier, José García Arecha, Mauricio Macri y Jorge Tellerman. Estos son los socios honorarios que por su actuación destacada en algún campo han sido invitados, en algún caso como grupo y en otro caso personalmente, a formar parte de los socios honorarios. Estos son los avisos que queríamos pasar, y en el día de la fecha hacemos entrega a nuestro expositor, como de costumbre, de un libro que se editó cuando el club cumplió 150 años. Aclaramos que este año cumplimos 170 en mayo se cumplió el aniversario del club de 170 años. El 2 de mayo de 1852 fue fundado, y bueno, y eso como testimonio de su paso por nuestra mesa y de su exposición, que agradecemos, hago entrega de este ejemplar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy honrado, muy agradecido por la invitación, muy agradecido especialmente con todos los amigos que vinieron hoy a acompañarme, que valoro mucho. Me siento feliz de tenerlos presentes hoy y les agradezco. Quiero aclarar que el club tiene socios, tiene vínculos con otros clubes del extranjero y con lo que se llama una liga de clubes centenarios, que abarca en el país una docena de clubes que tenían cuando se organizó esta liga más de 100 años, clubes sociales. Está el Club del Orden, el Club 20 de Febrero de Salta, el Círculo Naval, el Círculo Militar, el Centro Naval, el Rowing Club, varios clubes que ahora se me escapa, el Laura Park, por ejemplo, que ahora no tengo de memoria todos, pero son alrededor de una docena. La idea entre estos clubes centenarios es una sinergia de colaboración mutua. Hemos tenido este año un encuentro con ese propósito, y la idea es dinamizar lo que es el sector social. Los clubes sociales están en una etapa de cierto pérdida de brillo, dado que la vida en los countries ha hecho que estos se conviertan en muchos núcleos de contacto humano que antes se realizaba a través de los clubes. Pero bueno, de todas maneras tenemos un mandato que nos viene muy de atrás y que nos empuja hacia adelante, y seguiremos actuando en este campo todo lo posible con este ánimo que nos motiva. Muchas gracias.